¿Qué pasaría si en Minecraft HCF morir no fuera simplemente volver a aparecer? ¿Qué pasaría si una pelea pudiera hacer que tu faction perdiera su base, sus objetos y todo lo que consiguió durante días? Eso es HCF, o Hardcore Factions como varios conocerán. Un modo donde no solo importaba pegar más rápido, también había que sobrevivir, coordinarse, defender una base y tomar decisiones bajo presión. Pero, ¿cómo nació el HCF? ¿Por qué llegó a ser una de las modalidades PvP más competitivas de Minecraft? ¿Qué servidores marcaron su historia y qué creadores hicieron de miles de personas conocían el modo? Bueno, hoy les voy a contar la historia del HCF desde el 2012 hasta la actualidad. Todo comenzó alrededor de 2012, cuando los servidores de Faction estaban creciendo muchísimo. En los Factions normales, los jugadores creaban equipos, construían bases y peleaban por territorio, pero morir muchas veces no tenía una consecuencia tan grave. Entonces apareció una idea, hacer que cada muerte importara. Así nació el concepto de Hardcore Factions. El HCF tomó la base de Factions y agregó sistemas como el DTR, Death Still Rateable. Cada faction tenía una cantidad limitada de muertes. Si el DTR llegaba a cero, la faction quedaba raidable, y los enemigos podían entrar, romper la base, grifiarla y llevarse todo. Por eso, una pelea podía significar perder horas o incluso días de progreso. Servidores históricos como Koji ayudaron a consolidar el estilo competitivo. El PvP 1.7 y 1.8, las pociones, los combos, las peleas de facciones comenzaron a formar una comunidad propia. Entre 2014 y 2016 llegó una de las etapas más recordadas. El HCF dejó de ser solamente supervivencia con facciones y se convirtió en una escena competitiva. Los mapas tenían resets. Las factions se preparaban desde el primer minuto del show o Start of the World que hacían los servidores al inicio. Había CODs, conquests, eventos en el Nether y en el End. Peleas enormes por recompensas. También aparecieron roles muy marcados. Los Diamonds entraron al combate principal. Los Archers atacaban desde lejos y aplicaban efectos. Los Bards ayudaban al equipo con velocidad, fuerza, resistencia y demás efectos. El HCF incluso creó su propio idioma. Focus al Bard, Archer Tagged, Uno Muerto y Está en Radio de Y mientras los servidores crecían, YouTube hizo que la modalidad explotara. Muchos jugadores conocieron el HCF gracias a los videos. En la comunidad angloparlante, creadores como LolsAlex, Painful PvP, Misoid, I Make My Beats, Eimo, Smithy y Misu ayudaron a popularizar las redes HCF Let's Play, las traps, los raids, los souls y las peleas de facciones. Cada creador tenía un estilo distinto. Algunos se enfocaban en jugadas individuales y traps, otros mostraban la vida dentro de una facción, las llamadas con el equipo o las guerras entre grupos. Los videos hacían que entrar a un servidor se sintiera como participar en una historia. Empezaban sin nada, conseguían recursos, encontrabas compañeros, construías una base y tratabas de llegar al final del mapa sin perderlo todo. Pero la historia del HCF no se puede contar hablando solamente de creadores ingleses. Con el paso de los años, la modalidad también creció muchísimo dentro de la comunidad hispanohablante. Para muchos jugadores de habla hispana, el primer contacto con HCF llegó gracias a los creadores como Resulting, Sprint y Patrick Juárez. Antes de que gran parte del contenido de HCF estaba en inglés. Había que mirar a creadores extranjeros para entender cómo funcionaban las facciones, el DTR, los CODs y los roles y las diferentes estrategias. Cuando los creadores hispanohablantes comenzaron a subir contenido, el HCF se volvió mucho más cercano para una nueva generación. Resulting fue una de las figuras más recordadas dentro de esa comunidad. Su contenido, su forma de jugar y los momentos que compartía con su grupo ayudaron a crear una identidad propia dentro del HCF en español. Uno de los nombres que muchos jugadores todavía recuerdan es el del grupo de los pelados, ya dicho parte del mismo Resulting. Más que un simple equipo, los pelados se convirtieron en una parte reconocible de esa etapa del HCF. Sus partidas, sus bromas, peleas y momentos en grupos hicieron que mucha gente siguiera la serie no solo por el PvP, sino también por las personalidades y la dinámica de los integrantes. Sprint también ayudó a acercar a HCF a las modalidades competitivas a una audiencia enorme. Su estilo entretenido y su manera de conectar con el público hicieron que muchos jugadores conocieran servidores y modalidades que quizás nunca habrían probado. Patrox también formó parte de esa generación de creadores que ayudó a mantener visible HCF para la comunidad hispanohablante. Gracias a ellos, el HCF dejó de sentirse como una modalidad dominada únicamente por seguidores y youtubers de habla inglesa. La comunidad en español empezó a formar sus propios grupos, rivalidades y recuerdos. Para muchísima gente, la época de Rezu, Sprint y Patrox fue la puerta de la entrada al HCF. Después de la época de Koji, aparecieron y crecieron redes que marcaron distintas generaciones del HCF. Viper en sí se convirtió en uno de los nombres más importantes de la modalidad. Sus mapas, shows, eventos, facciones competitivas y contenido de YouTube ayudaron a mantener el HCF muy activo. Belt también tuvo un papel importante, especialmente por su enfoque competitivo y por unir a jugadores que buscaban PvP de alto nivel.
Más adelante, servidores como Holly, Water, Astral representaron nuevas etapas de la comunidad. Cada uno tuvo su propia identidad, sus mapas, sus sistemas, sus equipos conocidos y una comunidad que se formó alrededor de ellos. Algunos apostaban por una experiencia más clásica, otros agregaban más abilities, ítems, eventos, kits, economía acelerada o mecánicas nuevas. El HCF ya no era un solo estilo, se estaba dividiendo en distintas versiones y generaciones. Con el tiempo, la escena empezó a cambiar. Minecraft tenía nuevos modos populares como Bedwars, Skywars, los SMP y otros formatos más fáciles de entender para jugadores nuevos. Además, mantener un servidor HCF competitivo era difícil. Había que controlar hacks, mejorar los anti-cheats, evitar abusos y mantener equilibradas las mecánicas. También aparecieron eh, discusiones, también aparecieron discusiones sobre el pay to win, los kits demasiado fuertes y la cantidad de contenido personalizado. Algunos jugadores extrañaban el HCF clásico, otros preferían mapas más rápidos y modernos. Algunos jugadores extrañaban el HCF clásico, otros preferían mapas más rápidos y modernos. Mientras tanto, modalidades como Kitbat permitían entrar directamente a pelear sin pasar horas consiguiendo recursos. El HCF seguía vivo, pero ya no se veía igual que antes. Hoy, en 2026, el HCF ya no tiene la misma cantidad de jugadores que tuvo en su época dorada. Muchos servidores históricos cerraron, cambiaron o perdieron actividad. Otros nuevos aparecieron para intentar mantener viva la experiencia. Aún así, la modalidad no desapareció. Todavía existen jugadores que vuelven por nostalgia, facciones que se reúnen para jugar mapas y comunidades que siguen disfrutando de los CODs, los traps, las raids y las peleas organizadas. Viper, Belt, Holly, Water y Astral forman parte de distintas etapas de esa historia. Para algunos jugadores, unos representan su primera facción. Para otros, el servidor donde aprendieron a jugar, hicieron amigos o vivieron sus mejores mapas. Y aunque cada generación discuta cuál fue la mejor época, todas comparten algo: la emoción de saber que una sola PDA podía cambiarlo todo. El HCF dejó mucho más que un modo de juego. Creó una cultura propia, una comunidad competitiva y recuerdos que todavía siguen vivos en videos, clips y conversaciones. Desde los primeros servidores como Koji, Survival Remine, pasando por Viper MC y Belt, hasta comunidades y etapas representadas por Holly, Water y Astral, cada generación dejó su marca. Y desde los creadores angloparlantes que ayudaron a redestruir la modalidad, hasta figuras hispanohablantes, el HCF logró llegar a jugadores de todo el mundo. Para muchos, los pelados no fueron simplemente un solo grupo, fueron parte de la época de contenido y amistades. ¿Quién no quiso una vez tener su skin editada al estilo de los pelados? Tal vez HCF ya no sea el gigante que fue, pero para quienes vivieron sus mejores años, siempre será el recuerdo de entrar con tus amigos, preparar las pociones, defender la base y escuchar en una llamada del TeamSpeak o el Discord: uno muerto, Focus al bar, están raidables. En ese momento, sabías que la noche recién estaba empezando. Ahora contame, vos, ¿en qué servidor jugaste HCF? ¿Alguno de los nombrados? ¿Y qué creador te hizo conocer la modalidad? Déjalo en los comentarios. Si quieres una segunda parte hablando más sobre el tema de las facciones, jugadores, servidores y momentos más legendarios del HCF, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.